estar aquí con ustedes y compartirles mi experiencia. Aquí lo que vamos a hacer es, les voy a hablar acerca de un caso de un paciente con una enfermedad, aún no la podríamos considerar terminal. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad, en qué consiste, después vamos a presentar el caso clínico y cuál es la controversia bioética. Sí. Perdón. Y pues es muy bueno que ya hayan tenido la plática anterior porque realmente esto va a ser un complemento muy bueno. Y pues vamos a ver lo que es la voluntad anticipada, lo que es la importancia de tener este documento en casos de pacientes que de pronto no aceptan el tratamiento. Muy bien, este es un paciente con cáncer de laringe y para saber en qué consiste, pues vamos a hablar un poco de lo que es el cáncer de laringe para poder entender. Sé que aquí hay personas que no son médicos, hay enfermeras, hay estudiantes, entonces vamos a hablar algo de lo que es el cáncer de laringe. Lo siguiente. La laringe tiene una situación anatómica muy especial porque a través de la laringe va a pasar el aire a la tráquea y de ahí a los pulmones. Pero detrás de la laringe también tenemos el paso de los alimentos, entonces tiene una situación muy especial. En la laringe también se emite el sonido, la voz. La siguiente. El cáncer de laringe pues ocupa el primer lugar de los tumores malignos del tracto aéreo digestivo. Esta es información de México, que bueno, se obtuvo de las guías de práctica clínica que todos debemos de conocer. Hay factores de riesgo asociados, como son el alcoholismo y el tabaquismo, todos conocemos esto. También son factores asociados para otro tipo de cánceres de la boca, de la lengua, de la faringe. Es mucho más común en hombres en la séptima década de la vida, o sea, después de los 60 años. La que sigue. Y la localización más común, aquí vemos un cáncer. Esto que estamos viendo aquí son las cuerdas vocales. Es el lugar, es la estructura con la que emitimos la voz. Y pues obviamente este es el cáncer. Hacia atrás veríamos el esófago, no lo estamos viendo en esta imagen. Y hacia adentro, esto es la tráquea, y hacia ahí pues a los pulmones. Esa es la localización más común. La que sigue, lo que hace que el primer síntoma cuando se localiza en ese sitio sea la disfonía. ¿Qué es la disfonía? Es cuando empezamos a hablar ronco. Dependiendo de la extensión de la tumoración, puede después aparecer la disfagia. La disfagia es cuando batallamos para pasar los alimentos. Si el cáncer sigue avanzando, podemos tener ya invasión local, o sea, tumoraciones en el cuello, ganglios o tumores en el cuello. Otalgia es dolor de oído. Eso también da cuando el cáncer avanza e infiltra algunos nervios que se encuentran ahí cerca y les duele el oído, pues es un dolor que ya hemos referido. Y obviamente, ya con un cáncer avanzado van a presentar dificultad respiratoria. Esta es la evolución natural de la enfermedad. ¿La que sigue? ¿Cómo la diagnosticamos? Pues este cáncer tiene esa ventaja de que se puede presentar con tumores inclusive milimétricos. Ya el síntoma de la disfonía, que es el hablar ronco, entonces acuden con el médico, realizamos una historia clínica, resulta que este paciente fumaba una cajetilla de cigarros al día durante tanto tiempo, empezamos a hacer la sospecha y lo primero que hacemos es una laringoscopía. La laringoscopía es observar la laringe, encontramos una lesión, inmediatamente vamos a tomar una biopsia. Entonces son cánceres que se diagnostican en etapas muy tempranas. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, son potencialmente curables. Si vemos ya una tumoración más grande, que sospechamos invasión a otras estructuras adyacentes, pues podemos tomar TAC de cuello, estudios de imagen, pues obviamente la biopsia es el que nos corrobora el diagnóstico. El tratamiento va a depender del estadio, principalmente en tumores muy pequeños, es la cirugía seguida de radioterapia. En tumores más avanzados podemos dar quimioterapia. Obviamente en pacientes que no responden, medidas de soporte y finalmente pues los cuidados paliativos. La cirugía, pues es cirugía desde resecar nada más la tumoración, que les digo puede ser milimétrica, resecar toda la cuerda, quitar toda la laringe, o sea ya va una serie de cirugías de acuerdo al estadio de la enfermedad.
El pronóstico, que era lo que les comentaba, en una etapa 1, la supervivencia en 5 años es del 90%. Etapa 1 es un tumor localizado en las cuerdas vocales, que no hay invasión a otro sitio. Y de ahí obviamente la supervivencia va bajando, pero tiene una tasa relativa de supervivencia en etapa 4 hasta el 44% a 5 años. O sea, no lo podemos considerar cuando lo diagnosticamos, como hablábamos ahorita, como una enfermedad terminal. O sea, el paciente diagnosticado cáncer de laringe y ya se va a morir, pues no. Hay una tasa de supervivencia bastante elevada. La que sigue. Entonces ya nos metimos en el cuadro de lo que es el cáncer de laringe, y entonces ahora sí les voy a hablar acerca de este caso que me tocó ver personalmente. ¿Sí? ¿Hasta ahorita hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? Muy bien. Pues hablamos de un masculino de 85 años, sin comorbilidades. Eso quiere decir que el paciente sano, sin diabetes, sin hipertensión, un paciente sano, un paciente activo, un paciente que se dedicaba a pintor de brocha gorda, pintar casas. Y me llega a mí después de un año del diagnóstico de cáncer de laringe. No tenía evidencias de metástasis, o sea, no había invasión del cáncer a otras estructuras, ni en el cuello, ni en los pulmones o en otras áreas del cuerpo. Al momento del diagnóstico, o sea, un año atrás, su síntoma principal era la disfonía, o sea, la ronquera. Ya cuando llega conmigo, ya se cansaba un poco, ya le costaba trabajo subir las escaleras, empezaba a tener lo que llamamos disnea, un poquito de dificultad respiratoria, porque obviamente el tumor había crecido. ¿Verdad que sí? Cuando él estuvo siendo visto por el servicio de oncología y oncocirugía, él rechazó tratamiento. No quiso nada, sin embargo no existía un documento, simplemente existían las notas que él no aceptaba tratamiento, ni quirúrgico, ni radioterapia, nada. Entonces se da de alta del servicio, se envía a segundo nivel, y bueno, hay que recordar, él tenía una tumoración en cuerdas vocales. Entonces, la evolución natural de la enfermedad va a ser que cierre esa área, por lo tanto el paciente va a tener dificultad para respirar y finalmente va a morir por obstrucción respiratoria. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues le ofrecemos lo que es una traqueostomía. Nos brincamos el sitio del tumor y le hacemos un orificio en el cuello para que no muera ahogado. Va a morir por las complicaciones del cáncer, por la invasión a distancia, por una metástasis, por otras cosas, pero no ahogado. Y el paciente ya no acudió a hacerse. Se le solicitaron estudios quirúrgicos, sí me expuso en ese momento que él no le agradaba mucho la situación, pero que lo iba a pensar. Ya no volvió. ¿Verdad que sí? Después de 4 meses, este paciente ingresa a urgencias. Ingresa a urgencias con dificultad respiratoria aguda. Ya al momento de su ingreso, el paciente ya estaba con datos de hipoxia cerebral, quiere decir, ya le había faltado mucho oxígeno a su cerebro. Él ya estaba semi-inconsciente, con una dificultad severa para respirar. Ingresa en el turno de la tarde, pues obviamente no hay un documento. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el personal de urgencias? Pues abocarse a salvarle la vida al paciente. Y es muy común que nos toquen estos pacientes en el área de otorrinolaringología con un cáncer laríngeo avanzado y que tenemos que hacerle la traqueostomía. Se puede inclusive considerar como un tratamiento paliativo. En este caso no tienen dolor, pero tienen dificultad respiratoria. Pueden imaginarse ese panorama. No sé si alguna vez se les ha atorado un poquito de comida en la garganta. Pues es una situación espantosa, que de hecho yo se le expliqué al paciente cuando estuvo conmigo en la consulta. Le expliqué toda la evolución natural de la enfermedad y qué era lo que esperábamos cuando ese tumor creciera. Se solicitó valoración por el servicio. En urgencias, los médicos que están aquí, las enfermeras saben que la mayor parte de las veces tampoco contamos con el expediente. O sea, tenemos que resolver la urgencia como viene. Se solicita la valoración por cirugía, por otorrino, para traqueostomía. Se solicita tomografía. Ya era un tumor que había avanzado mucho en un lapso muy corto de tiempo. ¿La que sigue? Ya el paciente no podía en ese momento tomar la decisión. Y entonces, si nosotros no sabíamos
porque lo ve otro otorrino, no lo veo yo en ese momento, no sabíamos la historia, nuestra obligación era hablar con los familiares. Y los familiares en ese momento pudieron haber dicho, ¿sabe qué? Sí, doctora, porque pues era el sufrimiento de que su familiar se está muriendo ahogado, ¿sí? Pero los familiares dijeron, no, él nunca quiso hacerse esa cirugía, ¿no? Y firmar una hoja, y eso sucedió al día siguiente, ya me tocó a mí ver esa situación. Puse una nota donde se rechazaba el procedimiento y el paciente falleció. Se le colocó algo que también entra dentro de los cuidados paliativos, es una sedación muy leve para que el paciente pues muriera de una forma más tranquila y no con esa obstrucción respiratoria severa que ya en ese momento pues ya tenía datos de hipoxia en su cerebro, ¿no? Y el paciente falleció aproximadamente unas 3 horas después de su valoración matutina. Vamos a recordar los principios bioéticos para que se entienda por qué actuamos como actuamos. Nosotros como médicos pues debemos buscar siempre la beneficencia, el hacer el bien, la no maleficencia, la autonomía. En este caso el paciente ya en el momento en que ingresó a urgencias, él ya no tenía autonomía, él ya estaba semi inconsciente, ya estaba jubilado, entonces la tuvo cuando rechazó los procedimientos, ¿verdad? Y pues la justicia, la que sigue. Entonces, en este caso nos encontramos con dilemas bioéticos, ¿sí? El paciente llega a urgencias con sí tiene una enfermedad terminal, sí tiene un cáncer, pero sí se le puede quitar esa angustia de no poder respirar. ¿Qué hago? O sea, yo médico que no conozco a fondo el caso, ¿qué hago? Si no le hago nada, ¿es una eutanasia? ¿O es una ortotanasia? ¿Lo voy a ayudar nada más así como que a morir? O si el paciente no quiso nada, es un suicidio asistido. O sea, todo lo que hablamos ahorita, ¿verdad? ¿Es correcto colocarle una sedación controlada? ¿No estoy matando al paciente? ¿Qué hago? Si existiese un documento bien elaborado, de una voluntad anticipada, la firma del médico, de los familiares, del notario, si es posible, si no es posible, no, y se presentara el familiar con ese documento en urgencias, pues las cosas se hubiesen facilitado mucho en cuanto a la toma de decisiones, porque ese paciente pudo haber terminado traqueostomizado, que era lo indicado en ese momento. Y si le hago la traqueostomía, si le hago el orificio, es una obstinación terapéutica, pues si volvemos a cómo evoluciona la enfermedad y a la sobrevida que tiene esta enfermedad, pues quizás a este paciente le quedaban años, 2 años, 3 años de vida, no lo sé, porque el paciente con cáncer de laringe vive mucho tiempo, ¿sí? O el médico que está ahí, pues no, sabes que yo no le pongo una sedación controlada porque mi religión me lo permite, es una cuestión de conciencia. Entonces, si cuando tenemos este conocimiento de qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere el paciente, nosotros estamos obligados a respetar su autonomía. Nosotros como médicos, las enfermeras, los familiares, estamos obligados a respetarlo. Y entonces el dilema bioético va a desaparecer. ¿Sí? Ya no vamos a estar con esa angustia de qué hacer, qué no hacer en ese momento, porque el paciente ya me lo dijo, ya me lo expuso, ya me lo firmó. ¿La que sigue? Bueno, obviamente, como decía el doctor, o sea, no es una eutanasia, ¿sí? La ley prohíbe cualquier conducta que tenga como resultado el acortamiento de la vida. No es una promoción de la eutanasia, es completamente distinto. Hagas o no hagas, ese paciente va a morir. ¿En cuánto tiempo? Pues en muy corto tiempo. ¿Lo que sigue? Y bueno, la voluntad anticipada ya se habló a profundidad hace un momento. La persona manifiesta de forma libre e inequívoca su decisión y cómo quiere ser tratado en algún momento al final de su vida. La decisión de no someterse a tratamientos o procedimientos o medidas que prolonguen innecesariamente su vida. La que sigue. Se garantiza, como les comentaba, la voluntad, la autonomía del paciente, incluso cuando ya no pueda expresar su voluntad, como era el caso de este paciente que les acabo de exponer. ¿Sí? Obligamos a los familiares, a los médicos, da confianza al médico,
últimamente nos hablan de un caso así y temblamos, ¿no? Por la cuestión de las demandas, lo que decía el doctor ahorita, negligencia o impericia. Da una confianza si lo que estoy haciendo es lo correcto, era lo que el paciente quería, y pues no estamos incurriendo en una responsabilidad jurídica. Se evitan gastos innecesarios, hospitalizaciones prolongadas, terapias intensivas, procedimientos innecesarios, ¿verdad? Y vamos a salvaguardar la dignidad de la persona hasta el último momento de su vida, la que sea. Y bueno, a veces como médicos nos esforzamos en cuestiones innecesarias, ¿verdad? Ya cuando tenemos el diagnóstico de una enfermedad terminal, nos cuesta trabajo aceptar que nuestro paciente se va a morir y queremos hacer una cosa y hacer otra y hacer otra. Esto de la voluntad anticipada es muy importante, es considerarlo, pero tenemos que estar conscientes de que existe, y yo creo que esa básicamente es la intención de esto que les estamos exponiendo, porque muchos pacientes no saben que existe esto, y entonces si no saben que existe, pues cómo lo van a exponer, y tenemos que darle la confianza. Lo que decía el doctor hace un momento es cierto también. El paciente tiene miedo de que si yo le digo, más bien que si él nos dice a nosotros como médicos que no quiere cierto tratamiento, lo vamos a dar de alta y lo vamos a abandonar y lo vamos a mandar a su casa. ¿Sí? El paciente tiene miedo de eso. Tenemos que darle la confianza de decirle, usted mire, el tratamiento es este, el pronóstico es este, lo que esperamos es esto. Usted, señor, señora, es el único que puede tomar la decisión y aquí la vamos a respetar. Y sí sucede que si el paciente dice, es que yo no quiero que me pongan tal cosa, y el médico se enoja, porque sentimos que están cuestionando nuestro actuar como médicos. Sí sucede. Y nosotros estamos obligados a, primero, que el paciente sepa que existe este documento, que existe esta posibilidad de tener un documento que dice que quiere y que no quiere para sus últimos días de vida, y que eso no significa que lo vamos a abandonar. ¿Sí? Bueno, pues vivir con dignidad es un derecho y morir con dignidad pues también. Y bueno, eso es todo. No sé si existe alguna duda, algo que quieran aportar acerca del tema. Pues muchas gracias. Pues yo creo que es cuestión de decisión, seguramente de entrar mucho su voluntad, de querer seguir viviendo así, con los medicamentos que le quiten el dolor, el tiempo que le reste de vida. Así es. ¿No? Bueno, y les voy a decir que específicamente en este caso, este señor no quería ningún tratamiento. Él no quería que le hiciera la traqueostomía porque él decía, es que ya no voy a hablar, y entonces a él le gustaba mucho contarle cuentos a sus nietos, por eso no quiso que le hiciera el procedimiento. Y bueno, esa fue la decisión que el paciente tuvo. ¿Hay un documento oficial? Sí, como comentábamos, en Nuevo León no existe, aún no está aceptada la ley de voluntad anticipada como Estado, pero se puede emitir un documento en los consentimientos informados, en donde se le informa al paciente todo acerca de su enfermedad en términos claros y sencillos, como intenté más o menos hacerlo ahorita, y firma el médico, y firma el paciente, y firman dos testigos, para que pueda ser válido legalmente. Este documento tiene que estar en el expediente clínico y tienen que tener los familiares, porque por ejemplo en este caso el paciente llegó a urgencias, y si llega a urgencias en la noche y el archivo está cerrado, conseguir el expediente clínico para sacar ese documento es complicado. Entonces es importante que, lo que mencionaba el doctor hace un momento, tiene que existir un tutor. Puede ser la esposa, de preferencia es un familiar de primer grado, pero puede ser otra persona, y esa persona va a tener ese documento firmado, para que pueda se pueda tener la tranquilidad de que ese documento es real. Porque también puede suceder lo siguiente: el paciente llega y ya no está en condiciones de emitir su voluntad, yo no tengo el documento, yo salgo como médico a decirles, oigan, ¿saben qué? Para salvar la vida ahorita a su familiar yo tengo que hacer una traqueostomía, y el familiar me dice no, y entonces yo voy a pensar, caray, ¿esos familiares ya no quieren al viejito? ¿Sí?
Que puede suceder así, porque también como médicos estamos obligados a proteger al paciente con una voluntad o con un disminuido. ¿Sí? Al paciente que está inconsciente, al paciente que está en terapia, al niño, al paciente con problemas mentales o retrasos. Nosotros como médicos estamos obligados a protegerlo. Entonces se nos puede venir también esa onda de, pues no quieres que le salve la vida, entonces ya te quieres hacer el viejito que tiene cáncer. Si ven todo lo que puede involucrar el hecho de no tener ese documento de voluntad anticipada. Y entonces podemos incluir como médico decir, ok, no, el familiar no me firma, pero yo como médico yo tengo que hacer lo correcto, porque es la beneficencia del paciente. Entonces, si yo sé que le voy a salvar la vida, porque no tiene metástasis en el pulmón y puede vivir todavía 1 año o 2 o 3 sin dificultades respiratorias, yo meto y lo quedo. Entonces, para que el paciente no firme. ¿Sí? Muchas gracias.